Cuando el cartel atacó a su familia, Omar Harfuch hizo una llamada que cambió todo en 3 palabras. Pero lo que pasó después, nadie lo vio venir. El mármol frío del suelo de la cocina se clavaba contra la mejilla de Omar mientras cubría el cuerpo tembloroso de Elena con el suyo. La sangre de su esposa se extendía lentamente bajo ellos, tibia y pegajosa, manchando su camisa blanca. Afuera, las botas golpeaban el concreto del patio como martillos contra el silencio de la madrugada. Voces ásperas cortaban el aire nocturno. Órdenes gritadas en jerga de la calle que él conocía demasiado bien. «¡Quémenlo todo!», gruñó alguien cerca de la ventana. «Que sepan lo que pasa cuando se meten con nosotros». Omar no se movió. Su respiración era controlada, medida, como si estuviera en una junta de gabinete en lugar de aplastado contra el suelo de su propia casa. Elena gimió débilmente contra su pecho, los dedos aferrándose a su camisa. «Los niños», susurró ella, voz quebrada por el dolor. «¿Dónde están los niños?» «Seguros», murmuró él contra su oído, aunque no podía estar seguro de nada. «El cuarto de pánico». «Por favor, que estén en el cuarto de pánico». Un cristal se hizo pedazos en algún lugar de la casa. Pasos pesados resonaron por el pasillo principal. Se acercaban, metódicos, inevitables. Omar deslizó la mano lentamente hacia el bolsillo de su pantalón, dedos encontrando el teléfono satelital que siempre llevaba, el aparato que esperaba nunca tener que usar. Elena lo miró, ojos vidriosos pero conscientes. Había sido esposa de un político el tiempo suficiente para reconocer ese momento cuando todo cambia, cuando las máscaras se caen y ves quién es realmente tu marido. «Omar», murmuró, «¿quién eres?» Él la miró a los ojos, ese rostro que había amado durante 15 años, ahora pálido y salpicado de sangre. Por primera vez en su matrimonio, iba a decirle la verdad completa, el hombre que los va a detener. Sus dedos encontraron el número de marcado rápido. 1. El teléfono. Sonó una vez en su oído. Una voz respondió inmediatamente, clara y profesional a pesar de la hora. «Confirme identidad». Omar cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya no era el secretario de seguridad que aparecía en las conferencias de prensa. Era algo más viejo, más frío, más peligroso. Código Escorpión Rojo. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 2 segundos. Luego, con una precisión que habría asustado a los hombres afuera si hubieran podido escucharla, confirmado, iniciando protocolo. Omar colgó. Afuera, las voces continuaron, ajenas al hecho de que el mundo acababa de cambiar de eje. No sabían que el hombre al que habían venido a matar había dejado de existir el momento en que marcó ese número. Ahora solo quedaba esperar. La sala de juntas del piso 15 olía a café frío y papel impreso. Omar Harfuch se reclinó en su silla de cuero, los dedos tamboreando un ritmo silencioso contra la mesa de caoba mientras estudiaba los rostros tensos alrededor de él. 6 horas antes de que su mundo se desplomara, parecía el secretario de Seguridad Pública que todos esperaban ver. Traje azul marino impecable, corbata roja, la postura erguida de un hombre acostumbrado a que le obedecieran. Los números no. «Mienten, secretario», dijo el comandante Vázquez, deslizando una carpeta manila a través de la mesa. 32 operativos en las últimas 6 semanas. 47 arrestos de alto perfil. Los estamos lastimando donde más duele. Omar abrió la carpeta sin prisa. Fotografías de detenciones, confiscaciones de drogas, armas decomisadas. Todo muy limpio, muy oficial. Lo que no aparecía en esas fotos era el precio real de cada victoria. Las familias amenazadas, los informantes desaparecidos, la escalada silenciosa de una guerra que se libraba en las sombras. «¿Y las represalias?», preguntó, voz neutral como si estuviera discutiendo el presupuesto de oficina. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. El subdirector González se aclaró la garganta, ajustándose los lentes nerviosamente. «Hemos documentado aumentos en la actividad de inteligencia, del cartel, vigilancia de funcionarios públicos, sus familias». La voz se desvaneció.
Omar cerró la carpeta con un chasquido seco. Por la ventana, la Ciudad de México se extendía bajo el smog de la tarde. Millones de vidas siguiendo sus rutinas, ajenas a las decisiones que se tomaban en salas como esta. Su teléfono vibró una vez contra la mesa. Un mensaje de Elena. Los niños preguntan si llegarás a cenar. Señor, intervino la analista Rivera, la más joven del equipo, con esa valentía que solo viene de no haber visto suficiente muerte. Los intercepts sugieren que están planeando algo más personal esta vez. No solo ataques a instalaciones o personal operativo. Los ojos de Omar se endurecieron casi imperceptiblemente. Había pasado 15 años construyendo muros entre su vida pública y privada, entre Omar el funcionario y Omar el padre. Esos muros acababan de desarrollar grietas. ¿Qué tan personal? Su voz no cambió de tono, pero algo en la habitación se tensó. Familias, susurró Rivera. Casas, enviando mensajes que no se pueden ignorar. Omar se levantó lentamente, alisándose la corbata con un gesto que había perfeccionado en 1000 conferencias de prensa. Pero por un momento, solo un momento, los hombres en esa sala vieron algo diferente en sus ojos. Algo más frío que la autoridad gubernamental, más afilado que la ambición política. Refuercen la seguridad de todos los funcionarios de nivel 3 y superior, dijo, ya caminando hacia la puerta. Implementen protocolos de emergencia para familias inmediatas. Se detuvo en el umbral, una mano en el marco de la puerta. Y preparen los equipos de respuesta rápida. Algo me dice que los vamos a necesitar. Esa noche, mientras manejaba a casa a través del tráfico de la ciudad, Omar no sabía que ya era demasiado tarde. Las órdenes ya habían sido dadas. Los equipos ya estaban en movimiento, y en unas pocas horas todo cambiaría para siempre. La casa segura no tenía nada de segura, pero servía para lo que necesitaban. Paredes de concreto descarapelado, ventanas, tapadas con periódicos viejos, el olor perpetuo de humedad y pólvora que se aferraba a los rincones como una promesa de violencia. En el centro de la habitación principal, una mesa plegable sostenía mapas, fotografías y suficientes armas pequeñas para equipar a una escuadra. El lobo se reclinó en su silla de plástico, cicatrices entrecruzándose por su cuello como un collar de navaja. Sus ojos nunca parpadeaban lo suficiente, dándole la apariencia de un depredador siempre calculando distancias, ángulos, tiempo para matar. Había construido su reputación no con gritos o amenazas, sino con la precisión quirúrgica de un hombre que entendía que el miedo era un arte. La casa tiene 4 puntos de entrada, murmuró, dedo trazando líneas sobre una fotografía aérea. Seguridad privada, 2 guardias rotativos, sistemas de alarma estándar. Una sonrisa delgada curvó sus labios. Nada que no hayamos visto. Antes, los 5 hombres alrededor de la mesa asintieron, veteranos todos, con las manos tatuadas y los ojos vacíos, de quienes habían cruzado líneas que no se podían descruzar. No eran soldados, eran herramientas afiladas en manos de un hombre que sabía exactamente cómo usarlas. ¿Los niños?, preguntó Sombra, el más joven del grupo, apenas 20 años, pero ya con una reputación que hacía que veteranos evitaran su mirada. El lobo levantó una fotografía. Omar Harfuch, saliendo de una escuela privada, 2 niños pequeños corriendo, hacia él con sonrisas que no sabían que estaban siendo fotografiadas por ojos que no conocían la compasión. Los niños ven, los niños recuerdan. Su voz era suave como papel de lija. El mensaje no funciona si no hay testigos. Calavera, el francotirador del grupo, limpió meticulosamente el cañón de su rifle. ¿Y la esposa? Elena Márquez de Harfuch, abogada corporativa, sin entrenamiento de seguridad. El lobo deslizó otra fotografía. Una mujer elegante bajando, de un BMW, bolsas de compras en las manos, completamente ajena al telescopio que la había estado observando durante semanas. Será la primera en caer. Los maridos entienden mejor el mensaje cuando empiezas con lo que más aman. El aire en la habitación se espesó. Incluso para hombres acostumbrados a la violencia, había algo en la metodología del lobo que tocaba hueso. No era la brutalidad casual de la calle, era algo más frío, más calculado.
arte oscuro perfeccionado durante años de enviar mensajes que nadie podía malinterpretar. El secretario cree que puede lastimarnos sin consecuencias, continuó, levantando una última fotografía. Omar en el pódium de una conferencia de prensa, anunciando arrestos, decomisaciones, victorias. Esta noche aprende que algunos hombres no se tocan sin pagar el precio completo. Se puso de pie, la silla raspando contra el concreto como un grito ahogado. Salimos en 2 horas. Para el amanecer, Omar Harfuch va a saber exactamente quién controla realmente esta ciudad. Ninguno de ellos sabía que ya era demasiado tarde para aprender esa lección. Algunos secretarios de seguridad eran exactamente lo que parecían. Otros habían estado esperando toda su carrera profesional una excusa para recordarle al mundo quiénes eran realmente. Esta noche, el lobo iba a descubrir la diferencia. El jardín trasero olía a carne asada y risas de niños. Omar Harfuch volteó las hamburguesas en la parrilla, el humo alzándose perezoso hacia el cielo anaranjado del atardecer. Desde afuera, parecía la imagen perfecta de un domingo familiar. El funcionario público relajándose en casa, la esposa preparando ensalada en la cocina, los hijos correteando por el césped con un balón de fútbol. Pero Omar no había dejado de contar autos en la calle desde que llegó a casa. «¡Papá, mira!». Diego, de 8 años, corrió hacia él con los brazos extendidos como un avión, la camiseta del América manchada de pasto. Su hermana menor, Sofía, lo siguió de cerca, intentando alcanzarlo con una sonrisa que le faltaban 2 dientes. «Muy bien, piloto», sonrió Omar, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana del segundo piso de la casa de enfrente. Las cortinas se habían movido 3 veces en la última hora, demasiadas para ser casualidad. Elena salió de la cocina balanceando una bandeja de verduras, el cabello recogido en una cola de caballo, vestida con jeans y una blusa blanca que la hacía ver más joven que sus 35 años. Se acercó y le dio un beso en la mejilla, sus labios cálidos contra su piel. «Todo bien», murmuró contra su oído. 15 años de matrimonio le habían enseñado a leer las tensiones en los hombros de su esposo, el modo en que sus ojos barrían el perímetro cuando creía que nadie lo notaba. «Perfecto», mintió, pasándole un brazo por la cintura, solo pensando en el trabajo, pero no era solo trabajo, era el sedán gris que había visto esa mañana camino a la oficina, otra vez en el supermercado al mediodía, y ahora estacionado 3 casas más abajo con 2 siluetas adentro que no habían salido en 2 horas. «¡A comer!», gritó Elena, y los niños corrieron hacia la mesa de picnic como cachorros hambrientos. La cena transcurrió con la normalidad forzada de una actuación. Diego contó sobre su partido de fútbol. Sofía mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Una familia de palitos bajo un sol amarillo que ocupaba la mitad del papel. Omar sonrió, hizo las preguntas correctas, celebró los logros pequeños que hacían brillar los ojos de sus hijos, pero cada pocos minutos su mirada se desviaba. El sedán gris, la ventana de arriba, el jardinero nuevo del vecino que había aparecido hace una semana y pasaba demasiado tiempo podando los mismos arbustos. «Omar», Elena le tocó la mano voz baja para que los niños no escucharan. «¿Necesitamos preocuparnos?». Él la miró a los ojos, esos ojos verdes que lo habían enamorado en la universidad, antes de que supiera lo que realmente haría con su vida, antes de que construyera las paredes que separaban al hombre que era en casa, del hombre que era en las salas de juntas donde se decidían vida y muerte. «No», dijo, apretando su mano. «Solo mantén a los niños adentro después de que oscurezca». Elena asintió, pero algo en su expresión cambió. Había estado casada con un político el tiempo suficiente para reconocer cuando las mentiras piadosas se volvían peligrosas. Esa noche, mientras acostaba a los niños, Omar revisó 2 veces las cerraduras, activó el sistema de seguridad y confirmó que el cuarto de pánico estuviera abastecido. A las 2 de la mañana, el sedán gris se movió, y Omar supo que el tiempo de fingir se había acabado. El primer disparo sonó como un petardo lejano.
Raúl Medina había estado patrullando el perímetro de la casa Harfuch durante 18 meses, tiempo suficiente para conocer cada sombra, cada ruido nocturno normal del barrio residencial, el crujido de ramas, el motor de un auto tardío, el ladrido ocasional de un perro. Pero el silbido que cortó el aire a las 2:17 am no pertenecía a esa sinfonía familiar. La bala lo encontró antes de que su cerebro procesara el peligro. Un impacto seco contra su chaleco antibalas que lo lanzó hacia atrás, aire escapando de sus pulmones como un globo pinchado. Rodó detrás del BMW de Elena, mano buscando su radio mientras su pecho ardía con dolor que prometía convertirse en algo peor. Código rojo, jadeó hacia el micrófono. Contacto hostil, en perímetro norte. Oficial herido, requiero... El segundo disparo astilló el concreto a centímetros de su cabeza. Fragmentos le cortaron la mejilla, sangre caliente goteando hacia su collar. A través de la noche iluminada apenas por farolas, vio las sombras, moviéndose, formas humanas fluyendo sobre la cerca como agua negra, rifles cortos pegados a sus hombros, moviéndose con la precisión de profesionales que habían hecho esto antes. Su compañero Jiménez apareció corriendo desde la parte trasera de la casa, pistola en mano, ojos escaneando la oscuridad. Era joven, apenas 6 meses en el equipo, todavía con esa confianza que viene, de no haber visto morir a suficientes compañeros. ¿Cuántos?, gritó deslizándose hasta ponerse a cubierto detrás de una jardinera de concreto. Al menos 4, tal vez. El mundo se llenó de fuego. Las armas automáticas rugieron desde 3 direcciones diferentes, balas astillando estuco, haciendo trizas las ventanas de la planta baja, convirtiendo el jardín perfecto de Elena en una zona de guerra. Medina vació su cargador hacia las sombras, sabiendo que estaba disparando más por esperanza que por precisión. Jiménez gritó algo que se perdió en el rugido de las armas. Luego se desplomó, cuando una ráfaga lo encontró entre la jardinera y la pared. El silencio que siguió fue peor que los disparos. Medina se arrastró hacia su compañero, dejando un rastro de sangre sobre el concreto frío. Jiménez respiraba en sacudidas cortas, ojos vidriosos fijos en las estrellas que desaparecían detrás del humo de pólvora. «Mi esposa», murmuró, sangre borboteando en sus labios. «Dile a mi esposa que...» No terminó la frase. Botas se acercaron despacio, calculadas. Medina alzó la vista y vio 5 figuras recortadas contra las luces de la calle, armas apuntando hacia abajo como verdugos. El que estaba al frente tenía cicatrices que le subían por el cuello como dedos de muerte. «¿Dónde está tu jefe?», preguntó el lobo, voz suave como terciopelo sobre acero. Medina escupió sangre intentando levantarse. «Vete al infierno». La bota lo aplastó de vuelta al suelo. Arriba en las ventanas de la casa vio cortinas moviéndose, caras asomándose. Una familia que acababa de despertar al mundo real donde los hombres como Omar Harfuch hacían enemigos que no respetaban líneas entre el trabajo y el hogar. «Ya no tienes guardaespaldas», sonrió el lobo caminando hacia la puerta principal. «Ahora el juego es parejo». El primer disparo despertó a Omar del sueño más profundo que había tenido en semanas. No el despertar gradual del hombre común. Sus ojos se abrieron completamente, cuerpo ya en movimiento antes de que su mente consciente procesara el peligro. 15 años de entrenamientos que esperaba nunca usar se activaron como interruptores, automáticos. Elena. Su mano encontró el hombro de su esposa, sacudiéndola suavemente pero con urgencia. «Elena, levántate. Ahora». Ella se incorporó, cabello despeinado enmarcando una cara confundida por el sueño. «¿Qué?» El estruendo de cristales rompiéndose abajo cortó la pregunta. Voces ásperas, botas sobre mármol, el sonido inconfundible de su casa siendo violada por hombres que no respetaban nada. Omar ya estaba de pie, jeans puestos, camiseta arrugada, pero moviéndose con una precisión que Elena nunca había visto. No era pánico, era protocolo. «Los niños», susurró ella, instinto maternal cortando a través de la confusión. «Yo voy por ellos, tú al cuarto de pánico, ahora».
Pero mientras cruzaba el pasillo hacia la habitación de Diego, una sombra subió las escaleras más rápido de lo que esperaba. El disparo sonó demasiado cerca, demasiado fuerte. Elena gritó, un sonido que se clavó en el pecho de Omar como una cuchilla caliente, y se desplomó contra la pared, sangre floreciendo sobre su camisón blanco. Elena no había tiempo para tender sus heridas apropiadamente. Omar la levantó, un brazo bajo sus rodillas, el otro alrededor de sus hombros, y corrió hacia el cuarto de pánico, mientras pasos pesados resonaban por la casa. La puerta blindada se abrió con su huella digital, revelando el espacio de 3 metros cuadrados que había mandado construir después de aceptar el cargo. Nunca creyó que lo necesitaría realmente. Diego y Sofía ya estaban allí, sentados en el rincón como les había enseñado durante los simulacros que pensaron que eran juegos. Sus ojos eran enormes en la penumbra, reflejando la luz verde de Mintos. Los sistemas de emergencia. ¿Papá? La voz de Diego temblaba. ¿Qué está pasando? Omar depositó a Elena suavemente en el suelo, presionando una toalla limpia contra la herida en su hombro. La bala había atravesado limpiamente, pero había perdido mucha sangre. Su rostro estaba pálido como papel, labios azulándose en los bordes. «Malos hombres», murmuró Omar, revisando las cerraduras de la puerta. «Pero papá va a arreglarlo». Afuera voces se acercaban, registrando habitaciones metódicamente, profesionalmente. Estos no eran pandilleros de la calle, eran operadores, entrenados que sabían exactamente lo que buscaban. Elena lo agarró de la muñeca, fuerza sorprendente en dedos que temblaban. «Omar», susurró, ojos luchando por mantenerse enfocados. «El teléfono, el número que nunca usas. Es hora». Él la miró, este rostro que había amado durante tanto tiempo, ahora manchado con sangre y sombras. Ella sabía. De alguna manera había sabido siempre que este día llegaría, que el hombre con quien se había casado tenía secretos más profundos que la política. Sus dedos encontraron el teléfono satelital. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Omar Harfuch. El teléfono satelital pesaba como una piedra en las manos de Omar. Afuera del cuarto de pánico, las voces se acercaban, ásperas, profesionales, coordinadas. El tipo de voces que pertenecían a hombres que habían convertido la muerte en un oficio. «Papá tiene que hacer una llamada», murmuró a los niños, manteniéndolos pegados contra la pared trasera. Diego abrazaba a Sofía, sus pequeños cuerpos temblando contra el concreto frío. Elena lo observaba desde el suelo, presión constante contra la herida de su hombro. Había perdido demasiada sangre, pero sus ojos permanecían alerta, fijos en él, con una intensidad que cortaba más profundo que cualquier bala. En 15 años de matrimonio nunca lo había visto tocar ese teléfono. «¿A quién vas a llamar?», susurró. Omar encontró el número de marcado rápido. 1. El mismo número que había memorizado hace una década y esperado nunca necesitar. Su dedo se mantuvo suspendido sobre el botón, porque una vez que hiciera esa llamada, no habría vuelta atrás. El secretario de Seguridad Pública que aparecía en conferencias de prensa moriría en esta habitación, y algo más viejo, más peligroso, tomaría su lugar. «A alguien que pensé que nunca volvería a ver», murmuró. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «Confirme identidad». La voz era crisp, profesional, completamente despierta a pesar de la hora, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. Omar cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no era el mismo hombre que había acostado a sus hijos unas horas antes. Código escorpión rojo. El silencio al otro lado de la línea se extendió exactamente 4 segundos. Elena lo contó, porque en momentos como estos, el tiempo se vuelve algo físico, medible, precioso como oxígeno. Confirmado. La voz cambió, volviéndose más humana pero infinitamente más peligrosa. Iniciando protocolo. Tiempo estimado de respuesta, 18 minutos. Negativo. Omar murmuró, ojos en la puerta blindada que no iba a resistir mucho más tiempo. Implementen respuesta inmediata. Autorización Alfa Z. Esta vez el silencio duró solo 2 segundos. Entendido. Escorpión, 1 está en ruta.
Manténgase en posición. Omar colgó. El teléfono desapareció en su bolsillo como si nunca hubiera existido. Elena lo miraba con una expresión que no había visto nunca. No miedo, no confusión, sino reconocimiento. Como si finalmente estuviera viendo al hombre con quien realmente se había casado. Escorpión 1, susurró. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió la puerta del cuarto de pánico. Metal gritó contra concreto. Los niños se encogieron más contra la pared. Omar se puso de pie lentamente, moviéndose hasta colocarse entre su familia y la puerta que estaba a punto de ceder. «Mantente con los niños», murmuró a Elena. «En unos minutos, esto va a sonar muy diferente». Afuera, el lobo gritó órdenes. Adentro, Omar Harfuch esperó con la paciencia de un depredador, que conocía exactamente cuándo llegaría su momento de cazar. El mundo estaba a punto de recordar que algunos secretarios de seguridad habían sido otras cosas antes de sentarse detrás de escritorios. En el búnker subterráneo de la base militar de Santa Fe, la alarma cortó el silencio nocturno como una navaja. Luces rojas parpadearon por los pasillos de concreto, transformando sombras en geometrías de guerra. El general Campos rodó de su litera ya completamente despierto. 25 años de servicio habían programado su cuerpo para responder antes de que su mente procesara la amenaza. «Código Escorpión», gritó el operador de comunicaciones, voz quebrándose bajo la presión. «Respuesta inmediata autorizada. Coordenadas transmitidas». Campos se detuvo a medio paso. En 5 años comandando esta instalación, había escuchado ese código exactamente una vez durante un simulacro. Nunca creyó que lo escucharía en una situación real. «¿Confirma identidad?» Su voz cortó el caos como látigo. «¿Confirmada, señor?» «Escorpión 1 está en línea». El nombre golpeó al general como puño al estómago. «Escorpión 1, el fantasma que aparecía en reportes clasificados, el hombre que había desaparecido de los registros oficiales hacía una década para convertirse en algo que los políticos preferían no reconocer que existía. Despiertan al Grupo Alfa», rugió Campos. «Quiero helicópteros en el aire en 6 minutos, armamento completo, protocolo urbano». A 10 kilómetros de distancia, en una casa segura que no aparecía en ningún mapa oficial, 12 hombres saltaron de sus literas como resortes comprimidos. No necesitaron órdenes. Cada uno sabía exactamente qué significaba esa alarma, qué equipo tomar, qué tipo de noche iba a ser. El capitán Morales, líder del escuadrón, revisó su rifle automático con movimientos que parecían rituales, sagrados. Había servido bajo Omar Harfuch en lugares que no tenían nombres. Había visto lo que el hombre podía hacer cuando las reglas diplomáticas se quitaban. Pensó que esos días habían terminado para siempre. «¿Cuánto tiempo sin que Escorpión pidiera refuerzos?», murmuró Sánchez, el francotirador del equipo. «Nunca», respondió Morales, asegurando su chaleco antibalas. El cabrón nunca había necesitado ayuda antes. En la torre de control del aeropuerto militar, monitores se encendieron mostrando el espacio aéreo sobre la Ciudad de México. El controlador Vega trazó rutas de vuelo con dedos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Había estado esperando esta llamada durante años. «Despejen corredor aéreo», ordenó a través de su micrófono de diadema. «Prioridad absoluta para Halcón Negro 1 y 2. Autorizado para velocidad de combate sobre área urbana». Las voces que respondieron desde las cabinas de los helicópteros UH-60 sonaban hambrientas. Pilotos que habían volado misiones que no existían oficialmente, que conocían la diferencia entre transportar políticos y rescatar leyendas. En el cuarto de pánico de la casa Harfuch, Omar escuchó el primer rumor lejano de rotores acercándose. Elena alzó la cabeza, confundida por el sonido que crecía como trueno mecánico. «¿Qué es eso?», susurró. Omar sonrió por primera vez esa noche, una expresión que no tenía nada que ver con humor y todo que ver con la satisfacción de un depredador que escucha a su manada respondiendo al llamado. «Eso», murmuró, «es el sonido de hombres que recuerdan por qué nunca debieron tocar a mi familia». Afuera, el lobo gritó órdenes desesperadas, pero ya era demasiado tarde.
La máquina que Omar había construido en las sombras durante una década se había activado, y no se detendría hasta que cada hombre que había entrado a su casa fuera polvo bajo botas que conocían exactamente cómo hacer que la violencia pareciera arte. Los helicópteros llegaron como ángeles vengadores, rotores, cortando la noche en pedazos que caían como lluvia de acero. No hubo anuncios, no hubo advertencias, solo el rugido repentino de máquinas de guerra descendiendo sobre un barrio residencial que nunca había visto nada más violento que discusiones de vecinos por perros que ladraban. El lobo alzó la vista, desde donde intentaba forzar la puerta del cuarto de pánico, sudor mezclándose con el polvo de concreto en su frente. Durante 30 segundos de su vida, había estado a punto de completar el trabajo más importante de su carrera. Ahora las luces de búsqueda lo cegaron a través de las ventanas destrozadas, convirtiendo su mundo en un infierno blanco. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Sus gritos se perdieron en el estruendo de los rotores, pero sus hombres ya no estaban escuchando órdenes. Sombra, el más joven, dejó caer su rifle y corrió hacia la puerta trasera, solo para encontrarse con figuras en negro, descendiendo por cuerdas como arañas letales. Calavera intentó usar su francotirador desde la ventana del segundo piso, pero el láser rojo que apareció en su frente le explicó exactamente cuán mal calculado había estado este trabajo desde el principio. Cuerdas cayeron desde los helicópteros, botas tocaron el suelo, y 12 hombres que habían perfeccionado el arte de la violencia quirúrgica fluyeron a través de la casa como agua mortal. El capitán Morales entró primero, movimientos fluidos como danza, rifle barriendo esquinas con precisión que venía de haber hecho esto en lugares donde los errores significaban que no regresabas a casa. Vio a el lobo parado junto a la puerta blindada, cicatrices en el cuello brillando bajo las luces de emergencia, y sonrió de la manera en que los depredadores sonríen cuando encuentran a su presa exactamente donde esperaban. «Coronel Omar Harfuch», dijo Morales, voz calmada como si estuviera haciendo una presentación social. «El Grupo Alfa reporta perimetralmente seguro». La puerta del cuarto de pánico se abrió lentamente. Omar Harfuch emergió como una sombra cobrando forma, pero había algo diferente en la manera en que se movía ahora. Los hombros más cuadrados, la cabeza erguida con autoridad que no venía de un cargo político, sino de algo más profundo, más peligroso. Este no era el secretario de seguridad que aparecía en conferencias de prensa. Este era el hombre que había entrenado a los hombres que ahora apuntaban rifles hacia el lobo. «Capitán», dijo Omar, voz tranquila como agua sobre piedra. «Reporte de situación. 5 objetivos neutralizados. 1 capturado vivo, como solicitó». Morales señaló hacia el lobo, ahora rodeado por 3 operadores con armas que podían convertirlo en niebla roja antes de que parpadeara. El lobo miró a Omar con ojos que finalmente entendían la magnitud de su error. No había atacado a un político, había despertado a algo que México había preferido mantener dormido. «¿Sabes quién soy?», preguntó Omar acercándose lentamente. El lobo tragó saliva, cicatrices contrayéndose en su garganta. «El secretario de...» «No», interrumpió Omar, voz tan suave que el lobo tuvo que esforzarse para escucharla. «Soy el hombre que va a explicarte exactamente por qué tocar a mi familia fue el último error que vas a cometer». Detrás de él, Elena apareció en la puerta del cuarto de pánico. Diego y Sofía pegados a sus piernas, mirando al hombre con quien habían vivido toda su vida, como si lo estuvieran viendo por primera vez. El cuarto de interrogatorio olía a sudor frío y miedo concentrado. Paredes de concreto sin ventanas, una mesa de metal atornillada al suelo, 2 sillas enfrentándose bajo una luz fluorescente que convertía la piel en pergamino amarillento. El lobo estaba esposado a la silla, cicatrices del cuello brillando bajo la luz artificial, pero sus ojos aún mantenían esa arrogancia que venía de años de ser el hombre más peligroso en cualquier habitación. Hasta ahora. Omar Harfuch entró, sin prisa, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que sonó como el cierre de un ataúd. No llevaba traje.
jeans, camiseta negra, botas militares que habían pisado lugares que no aparecían en mapas. Este no era el funcionario público que daba conferencias de prensa. Este era el operador que había enseñado a una generación de soldados que la muerte podía ser un arte cuando se aplicaba correctamente. Se sentó cruzando las piernas, postura relajada como si estuviera en una cena familiar. Pero sus ojos tenían la frialdad de un depredador estudiando a presa herida. «Me dijeron que eras profesional», murmuró Omar, voz suave como terciopelo sobre acero. «Pero profesionales no atacan familias sin órdenes muy específicas». El lobo escupió hacia el suelo, sangre mezclándose con saliva. «No voy a decirte nada, cabrón». Omar sonrió, una expresión que no tenía nada que ver con humor, y todo que ver con la paciencia de un hombre que conocía exactamente cuántos huesos tenía que romper para obtener respuestas. «¿Sabes qué hacía antes de ser secretario?», preguntó sacando un cuchillo táctico del bolsillo trasero. La hoja reflejó la luz fluorescente como un fragmento de luna. «Hacía que hombres como tú recordaran que todos tenemos límites». Puso el cuchillo sobre la mesa, exactamente a medio camino entre ellos. No una amenaza, una promesa. «Tienes dos opciones», continuó Omar. «Me dices quién te pagó para tocar a mi familia, o empezamos con los dedos y vemos qué tanto puedes aguantar antes de que decidas cooperar». El lobo intentó mantener la mirada desafiante, pero algo en los ojos de Omar le recordó que había otros tipos de monstruos en el mundo, los que llevaban trajes y aparecían en televisión, pero que habían aprendido a matar mucho antes de aprender a mentir a los periodistas. Fue el senador Vega», murmuró finalmente, voz quebrándose como cristal bajo presión. «Dijo que estabas cancelando demasiados envíos, lastimando demasiados negocios». Omar se reclinó lentamente en su silla. El senador Vega, el hombre que había votado por su confirmación, que había estrechado su mano en ceremonias públicas, que había cenado en su casa mientras planeaba convertir a su familia en estadísticas. «¿Cuánto te pagó?» «2 millones. Mitad adelantado, mitad cuando...» El lobo tragó saliva. «Cuando termináramos el trabajo. ¿Y quién más está involucrado?» La siguiente lista de nombres cayó como piedras en agua quieta. Jueces, comandantes de policía, funcionarios de aduana. Una red de corrupción que se extendía como cáncer a través del gobierno que Omar había jurado servir. Cuando el lobo terminó de hablar, Omar recogió su cuchillo y se puso de pie. «Gracias por tu cooperación», dijo caminando hacia la puerta. «Vas a vivir lo suficiente para testificar». Se detuvo en el umbral, mirando por encima del hombro, pero el senador Vega no va a tener esa suerte. La sala de juntas del Palacio Nacional se había convertido en un campo de batalla sin disparos. 3 días después del operativo, las ondas expansivas seguían sacudiendo los cimientos de un gobierno que había despertado para descubrir que uno de sus secretarios tenía dientes más afilados de lo que nadie había imaginado. Omar Harfuch se sentó al extremo de la mesa de caoba, traje gris impecable, corbata azul perfectamente anudada. Había regresado al papel de funcionario público, pero algo había cambiado en la manera en que los demás lo miraban. Ya no era solo el secretario de seguridad, era el hombre que había hecho que helicópteros militares volaran sobre la capital sin preguntarle permiso al presidente. «Las preguntas son inevitables», murmuró el secretario de Gobernación Martínez, hojeando una carpeta llena de recortes de periódicos. «Los medios quieren saber qué tipo de autoridad tienes para desplegar fuerzas especiales en operaciones urbanas». El presidente se reclinó en su silla, dedos entrelazados sobre su estómago, estudiando a Omar con la cautela de un hombre que acababa de descubrir que había estado durmiendo con un león doméstico. «Omar», dijo lentamente, «necesito entender exactamente qué pasó esa noche». Omar mantuvo la mirada tranquila. «Defendí a mi familia de un ataque coordinado por elementos criminales con conexiones al narcotráfico, con fuerzas que nadie sabía que existían», interrumpió el fiscal general, voz tensa. «Con protocolos que no aparecen en ningún manual». «Oficial, los protocolos existen desde hace una década», respondió Omar sin cambiar de tono. «Fueron aprobados bajo administraciones anteriores
para situaciones exactamente como esta. Mentira parcial. Los protocolos existían, pero habían sido diseñados para amenazas terroristas internacionales, no para guerras personales contra carteles domésticos. La diferencia era técnica. Omar había aprendido hacía mucho tiempo que en política, como en guerra, las técnicas ganaban más batallas que la verdad completa. El presidente se inclinó hacia adelante. El senador Vega está muerto, Omar, encontrado en su oficina con una bala en la cabeza. ¿Tienes algo que ver con eso? Omar sostuvo la mirada sin parpadear. El senador Vega era parte de una red de corrupción que facilitaba operaciones del cartel. Su muerte es lamentable pero no inesperada. Los criminales tienden a eliminar cabos sueltos cuando se sienten amenazados. Otra mentira técnica. Vega había muerto exactamente 12 horas después de que Omar leyera el reporte de interrogatorio completo de El Lobo. Pero las balas que lo mataron habían venido de pistolas registradas a sicarios del cartel, y los sicarios habían sido encontrados muertos en un auto quemado 50 kilómetros fuera de la ciudad. Coincidencias que cualquier investigador inteligente preferiría no examinar demasiado de cerca. Los medios están preguntando si eres más que un secretario de gabinete, dijo. Martínez Tomar sonrió, la primera expresión genuina que había mostrado en toda la junta. Los medios pueden preguntar lo que quieran, murmuró poniéndose de pie. Pero si algún otro político cree que puede usar criminales para resolver sus problemas conmigo, va a descubrir exactamente qué tipo de secretario soy. Salió de la habitación dejando un silencio que pesaba como plomo. Afuera, los reporteros gritaron preguntas que no respondió. Algunos secretos, había aprendido, se protegían mejor dejando que la gente adivinara qué tan profundos realmente eran. El jardín había recuperado su tranquilidad falsa, pero las cicatrices permanecían para quien supiera dónde buscar. Agujeros de bala en el muro trasero, ahora cubiertos con hiedra nueva. Manchas en el concreto que ningún químico había podido borrar por completo. El BMW de Elena, reemplazado por uno idéntico que no tenía la historia escrita en astillas de cristal y sangre seca. Omar Harfuch se sentó en los escalones del porche, café humeando en sus manos, observando a Diego y Sofía jugar fútbol sobre el césped que había sido resembrado 2 veces. 6 semanas después del ataque, los niños reían otra vez, pero sus ojos se desviaban hacia las ventanas con más frecuencia, buscando sombras que podrían no ser sombras. Elena salió de la casa moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien cuyo hombro recordaba balas. El cabestrillo había desaparecido, pero su brazo izquierdo aún se movía como si fuera de vidrio frágil. Se sentó a su lado sin decir nada, cabeza recostándose contra su hombro en un gesto que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. Los reporteros llamaron otra vez, murmuró contra su camisa. Quieren saber si vas a escribir un libro. Omar sonrió, una expresión genuina por primera vez en semanas. ¿Sobre qué? ¿Cómo ser un burócrata eficiente? Elena lo pellizcó suavemente en las costillas. ¿Sabes exactamente sobre qué? La pregunta real flotaba entre ellos como humo. ¿Cómo seguían adelante ahora que las máscaras se habían caído? ¿Cómo fingían normalidad cuando todos sabían que el hombre que aparecía en conferencias de prensa tenía conexiones que corrían más profundo que cualquier cargo oficial? Los niños me preguntaron si eras un superhéroe, dijo Elena, voz suave como papel de seda. ¿Qué les dijiste? Que eras su papá. Y que eso era más importante que cualquier otra cosa. Diego corrió hacia ellos, pelota bajo el brazo, cara roja de tanto correr. «Papá, ¿juegas con nosotros?» Omar miró a su hijo, ojos brillantes, sonrisa que todavía podía iluminar habitaciones enteras, y vio algo que no había estado allí antes del ataque. Respeto mezclado con amor, el tipo de admiración que viene de saber que tu padre no es invencible, pero que luchará contra cualquier cosa por protegerte. En 1 minuto, campeón. Diego asintió y corrió de vuelta hacia su hermana. Elena observaba a Omar con esa expresión que había aprendido a leer después de tanto tiempo juntos, mitad orgullo, mitad preocupación, completamente aceptación. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, de lo que tuviste que hacer. Omar pensó en el lobo,
ahora en una celda esperando juicio. En el senador Vega, enterrado con honores que no merecía. En una docena de hombres que habían aprendido demasiado tarde que algunas familias tenían protecciones que iban más allá de guardaespaldas y sistemas de alarma. No, dijo finalmente. Me arrepiento de que fuera necesario. Elena asintió, porque después de 15 años entendía la diferencia. El teléfono satelital vibró una vez en su bolsillo. Omar lo miró. Otro número, otra crisis, otro lugar donde el secretario de Seguridad tendría que recordarle al mundo que algunos hombres eran exactamente tan peligrosos como parecían cuando dejaban de pretender ser civilizados. Lo apagó sin responder. Esta noche era solo un padre jugando fútbol con sus hijos en un jardín que había aprendido a ser hogar otra vez. El mundo podía esperar.